Mensajeros de la Oscuridad presenta. La Casa de los Espejos, una de las leyendas más conocidas de España por los trágicos acontecimientos que se suscitaron en ese lugar. Una madre enferma de celos hacia su hija llevó un plan macabro que marcaría para siempre la casa y el desenlace de su hija. La leyenda de la Casa de los Espejos. En el siglo XVI, en la ciudad española de Cádiz, cerca de la costera, existen cientos de maravillosas leyendas e historias de piratas, marinos y almirantes. Esta antigua ciudad de Cádiz siempre ha sido el puerto de unión con África y América para el trueque de mercancía. Uno de los casos más conocidos de esta ciudad es la Casa de los Espejos, una elegante casa antigua de 3 pisos, llamativa por sus excesivas ventanas, que se encuentra situada frente al monumento del Marqués de Comillas, en la Alameda Apodaca. La historia cuenta que un capitán de barco vivía en esa casa con su esposa y su pequeña hija. El padre de familia sentía una gran adoración hacia su hija, que nunca dudaba en cumplirle sus más extraños caprichos, colmándola de regalos cada vez que el padre navegaba por el mundo. La niña sentía una insólita atracción hacia los espejos, que cada vez que su padre partía, ella le recordaba que le trajera un espejo nuevo. Los años pasaron y la pequeña niña se convirtió en una bella señorita. Durante todo ese tiempo, su padre siempre cumplió los pedidos de su hija, que la casa quedó colmada de bellos espejos, los cuales la jovencita no dejaba de admirar su perfecta belleza y apaciguar su vanidad. El gran atractivo de la joven era presumido por su padre ante los amigos y familiares, el cual siempre tenía frases llenas de elogio hacia su hija, despertando en su esposa unos celos descomunales hacia su hija, sintiéndose desplazada del amor de su esposo, suponiendo que éste ya no sentía amor hacia ella y todo era para su hija. En algunas ausencias de su esposo, comenzó a tratarla injustamente, insultándola y reprimiéndola por todo lo que hacía la adolescente. Era una forma de vengarse por el favoritismo de su esposo hacia ella. La joven, acostumbrada a los excesivos mimos de su padre, aprovechaba para contarle entre lágrimas y sollozos los malos tratos que tenía su madre hacia su persona cada vez que él salía de viaje, aumentando de esta forma los problemas entre sus padres, advirtiéndole a su esposa que era mejor que cambiara el comportamiento hacia la joven, si no iba a terminar por abandonarla e irse lejos con su hija. La esposa, con un gran odio hacia su hija, se sintió desplazada del amor de su esposo y una gran desesperación le invadió. Miles de pensamientos atroces pasaron por su mente. Era el momento de luchar contra todo para recuperar el amor de su esposo, no importaba si para eso tuviera que derramar su propia sangre. Los días pasaron y el comportamiento de la madre había cambiado completamente. De ser una madre injusta y cruel, ahora era la madre amorosa que tanto deseaba el capitán para su hija. A nadie le extrañó su cambio y lo creyeron genuino. A final de cuentas, era su hija y el amor de una madre no es cuestionable. Una tarde el capitán tuvo que ausentarse más de un mes para dejar una carga de mercancía en varios puertos. Para la esposa, era la mejor oportunidad de eliminar el obstáculo que le arrebataba el amor de su esposo. Mostrando un gran amor y esmero, se dispuso a retribuir el mal comportamiento que había tenido hacia su hermosa hija y la deleitó con los platillos favoritos de la joven. Sin embargo, una rara enfermedad comenzó a agredir la buena salud de su hija, manteniéndola por varios días en cama por unos dolores inaguantables que invadían el frágil cuerpo de la joven. Alaridos aterradores irrumpían por toda la casa. La belleza que alguna vez colmó a la joven se había fugado y en su lugar solo quedaba un horrible ser
enflaquecido hasta los huesos. La tortura fue aterradora para la joven y en menos de un mes, la hija del capitán dejó de existir por una extraña enfermedad contra la que no se podía hacer nada. Al arribo del capitán, la noticia de la muerte de su hija fue nefasta. El dolor que sentía el padre no tenía fin. Pasaba días enteros llorando y mirando los espejos que en algún tiempo eran la adoración de su hija. Su tristeza era tan grande que aparentaba ser un ente muerto en vida. Una noche en la que el capitán estaba dispuesto a acabar con el sufrimiento insoportable por la ausencia de su hija, entró a la recámara de la joven, la cual estaba repleta de los hermosos espejos que con tanto amor le había regalado. Blasfemando y exigiendo una respuesta a sus creencias por haberlo despojado de lo que más quería, escuchó un pequeño susurro que provenía del espejo favorito de su hija. Al acercarse, una pequeña luz cegadora comenzó a formar una imagen fantasmal que lo miraba con dulzura. El padre no podía creer lo que miraba. Frente a él, el espectro de su hija se hacía presente. Una espesa neblina comenzó a formarse en el espejo hasta formar imágenes exactas del motivo de su muerte, donde se podía apreciar la maldad de la madre incorporando veneno a la comida que preparaba para su hija, mostrando de esta forma que el verdadero verdugo de su muerte era su propia madre. El capitán, encolerizado, le exigió una explicación a su esposa. La mujer, intranquila por su conciencia y atormentada por el fantasma de su hija, confesó su horrible crimen. La madre siniestra fue encarcelada y terminó sus días en presidio. Tiempo más tarde, el dolor fue tan intenso para el padre que éste tomó su barco y partió a un lugar lejano para jamás volver a la casona de los espejos. Durante varios años, la casa quedó abandonada en condiciones deplorables por el paso del tiempo. Varias leyendas comenzaron a surgir por los hechos que ahí se suscitaron, donde los vecinos contaban haber visto el fantasma de una demacrada joven deambulando por los ventanales de la casona. Para demasiados jóvenes con gran valentía, era el lugar ideal para pasar una noche de terror, recorriendo toda la casa en plena oscuridad, de los cuales varios salieron pálidos y gritando, afirmando haber escuchado el lamento y sollozo desgarrador de una chica, sin descartar a aquellos que lograban ver en uno de los pocos espejos que quedaban en la propiedad el rostro lleno de ira de una mujer cadavérica. Actualmente la casa fue restaurada y habitada. El fantasma de la bella joven dejó de aparecerse, pero algunos inquilinos mencionan haber escuchado el llanto lastimero de una joven en la planta alta de la casa. No podemos imaginar hasta qué circunstancias nos puede llevar el sentimiento enfermo de los celos. La esposa del capitán no solo perdió el amor de su esposo, sino también condenó el alma de su hija más allá de su muerte. Si el video te gustó, regálame un dedito arriba. No olvides suscribirte a mi canal y recuerda activar la campanita para recibir notificaciones de mis próximos videos. Hasta pronto.